Bueno, todo empieza más o menos un mes antes. Acá tenés, bueno, esta es la idea de cómo tiene que quedar. Después, esto se puede reemplazar por morrón, el morrón rojo común, bien picadito. Mucho aire. Y tampoco es andulla si no está, tiene que estar curada. Vamos a ver. Hoy vamos a hacer un embutido milenario. Esto va pasando de generación en generación y permanentemente se sigue haciendo. De hecho, tiene un día en donde se festeja, que es el 8 de agosto, y el epicentro es en el país de Italia, en el sur de Italia, en la región de Calabria, y más precisamente en el pueblo de Spilinga, que es donde se inició esta tradición de hacer la andulla. La andulla es un embutido en base a peperoncino, muy picante, muy picante, que realmente tiene un sabor extraordinario. En Italia, en esa zona del sur de Italia, es considerado el Viagra calabrés. Más adelante en el video, casi al final, te voy a contar que realmente lo es. Este tipo de embutidos tiene varias presentaciones. Una es como se conoce habitualmente, embutida en tripa, que sí o sí tiene que estar ahumada, si no, no sería una andulla. Tiene bastante peperoncino, quiere decir que es muy picante. Y además se hace, también aparte de embutir en tripa, se hace una especie de orba, que es un embutido más grueso y más grande, el cual tarda un poquito más en secarse, pero también tiene una otra presentación que es en pasta. Se vende en frasquitos de vidrio. De hecho, tuve la suerte de ir hace unos años atrás, estuve en esa zona y realmente ahí la conocí, mejor dicho, yo ya la conocía de acá, pero ahí la pude palpar en el mismo pueblo donde se inició. En todos los bares, en todos los restaurantes, en todos los lugares donde te sientes a comer, siempre hay un potecito con andulla. Entonces vos a cualquier comida le pones un poquito y la comes. Realmente es muy rica. Hoy la vamos a hacer. Espero que nadie se enoje, no desilusionar a nadie con este tipo de embutidos. Y al final les voy a contar una anécdota que me pasó allá, porque ahí cerca de Spilinga hay una localidad turística que es Tropea, que está muy cerquita. Pero bueno, no les cuento ahora porque no tiene sentido si no ven cuál es el proceso y por qué me pasó lo que me pasó. Vamos a ver el video y al final vamos a degustar este excepcional embutido calabrés. Bueno, todo empieza más o menos un mes antes. Acá tenemos unos chiles, creo que se llaman en algún lado. Acá se llama ají de la mala palabra, ají puta parió, porque son muy picantes. Por eso digo, esto hay que tener mucho cuidado. Yo ahora los voy a tocar con la mano, pero tengo que tener cuidado de no tocarme en la cara, porque si no puede llegar a irritarme los ojos y todo lo demás. Lo primero que esto, por supuesto, yo lo tenía de hecho así en la bandeja, con papel. A la mañana lo saco a un lugar que le dé el sol, aireado, y a la tarde los vuelvo a entrar para que no le dé la humedad de la noche. Pero la forma tradicional en realidad es otra, como lo hacen allá en Italia, en el pueblo. Una aguja, hilo, esta parte de acá,
lo van haciendo como una especie de guirnalda, de collar. Entonces, ¿ves? Van haciendo así. Y los van para después colgarlos y se van secando. Es algo típico, por supuesto, de las dos formas va a servir, ¿no? Entonces vamos a ir haciendo todo esto, así lo hacemos de la forma más tradicional posible. Bueno, esta es la idea de cómo tiene que quedar. Después, colgados, ahora es de noche, pero yo mañana ahora los voy a guardar, pero mañana los voy a sacar y los voy a colgar, por ejemplo, donde se cuelga la ropa, al sol, siempre que no llueva, por supuesto, ¿no? Porque así el sol de a poquito los va secando, se van a ir como se van a ir chupando un poquito, porque esto después lo tenemos que picar bien junto con la carne para el embutido. Y así esto empieza un mes antes de la producción. Ahora a esperar. Yo acá tengo carne de cerdo. Esto es un pedazo de la pata trasera del cerdo. Yo compré una pata entera, la deshuesé y tengo esta parte. Acá, como la corté yo, no sé bien qué parte es, pero puede ser nalga, cuadrada, paleta. O sea, es el jamón del cerdo. Lo que sería el jamón crudo, la pata entera de jamón crudo, pero cruda sin curar. Esto es lo que vamos a usar para este fiambre. Esto lo voy a picar yo, que así yo ahora lo voy a cortar en cuadrados, en pedacitos, como para que entre en la picadora. No necesariamente ninguna medida en especial. Y lo voy a hacer con la grasa y todo, que esta es la grasa que vamos a usar para este fiambre. No es sandulla calabresa si no tiene este ingrediente, el que es llamado ají puta parió, por lo picante. Es una expresión acá en Argentina. Están disecados, que es fundamental este ingrediente. Sin esto no podemos llamar a este producto andulla calabresa. Vamos a empezar usando unos 200 gramos. Y sacamos el cabito y lo vamos a pesar. Esto, de todas formas, es más a ojo que otra cosa, porque la verdad tenemos que ir probando, porque esto va a regular el sabor de la carne. Vamos a empezar, yo diría por 100 gramos de esto, porque esto es algo que va a picar mucho, ya me estaba afectando, que va a picar mucho, que es el sentido real de lo que es este embutido. Es muy importante tener cuidado, no tocarlo con o sea, lo estamos tocando con la mano, pero no tocarse los ojos, porque puede llegar a ser un poco dañino. Acá tenemos más o menos 100 gramos, lo vamos a probar y ahora te muestro cómo sabemos si está. Así es como tiene que quedar. Oh, impresionante esto.
Esto también te sirve para cualquier otra preparación, ¿no? Acá ya tenemos nuestra carne picada y vamos a empezar con la milenaria Anduja calabresa. Gran fiambre italiano que se hace inclusive competencias. Hay una localidad, Pilinga, que es el epicentro de este gran embutido. 45 gramos de sal entrefina, 50 gramos de pimentón dulce. Esto se puede reemplazar por morrón, el morrón rojo común, bien picadito, y también se puede poner. Le vamos a poner una copita de vino tinto, no sé si la receta original lleva esto, pero un vaso de vino siempre suma. Y no es Anduja si no tiene este pimiento, el ají puta parió que se llama acá en Argentina. Esto es a ojo, yo no lo voy a poner todo de entrada. Vamos a hacer primero una pequeña prueba, lo vamos a amasar y lo vamos a probar, porque tiene que ser un fiambre tolerable. Si no estás seguro de que vas a poder comerlo, es mejor probarlo de antemano. Primero lo vamos a amasar bastante y lo vamos a probar. Ahora te muestro cómo. Como este es un fiambre que se puede comer fresco, o nosotros lo vamos a hacer curado con 30 días, pero esto también se puede comer fresco. Entonces sí o sí esto conviene poner un poquito y probarlo, porque puede llegar a ser muy picante y si no lo tolerás, todo el trabajo no tiene sentido. Es un fiambre que se come así, o sea, creo que hacen competencia a ver quién le sale más picante, pero como no estamos acostumbrados a esto, mejor vamos a hacer una prueba. Bueno, acá estamos para probar. Acá le puse para 1,5 kilos de carne unos 60 gramos de el ají puta parió, como se llama acá, o chile, son bien picantes, disecados. Que así vamos a probar esto. Está muy picante. Yo creo que con esto yo les puse unos 50 gramos porque le puse la mitad. Para 1,5 kilos de carne yo creo que está demasiado bien. Tengo mi copita de vino porque se nota bien el picor en la lengua. Yo creo que más de esto, por ahí hay gente italiana que esto le parece poco, que va a decir no pica nada, pero para nosotros que no estamos acostumbrados a algo tan picante, creo que está bien. Bueno, ya lo probamos, vamos a seguir amasando. Tiene que quedar, como todos los embutidos, una consistencia bien firme, cosa que quede así, que se te quede pegada en la mano, que se mueva como todo en bloque. No lo vamos a embutir ahora mismo, lo vamos a dejar de un día para otro. Esto es para que la carne se empiece ya a curar, ya tiene la sal, y aparte la dejamos reposar un poco, cosa de que todos los posibles bolsas de aire que tengan se vayan saliendo. Lo tapamos
y lo ponemos en la heladera hasta mañana. Para la andulla, esto yo lo voy a embutir en tripa una parte, porque esto después va a ir ahumado. Esto es una tripa calibre 40. La ponemos por ahí con una 40, 42, capaz que andaría bien. Esta es una tripa sintética, la verdad que es un poco finita, pero bueno, vamos a ver cómo queda. Bueno, vamos a poner acá tenemos esto. Ahora lo vamos a atar, siempre por supuesto la mesa bien limpia. Y después, por supuesto, esto siempre hay que pincharlo, ¿eh? La forma que se puede usar hacer este fiambre es como lo hacen en Italia, que es en pasta. Te lo venden en un frasquito así, que lo llaman el Viagra calabrés. Es muy picante, entonces esto con un cuchillo entra en la comida. Esto lo hacen en una horba, que esto se tiene que curar primero, tiene que estar los 30 días o 40 días hasta que pierda el peso la carne, y después se procesa para que quede una pasta, una crema. Que así vamos a hacer esto ahora. Como no tengo, eso se hace en un tripón, es mucho más grande que la tripa, entonces lo vamos a hacer en papel microperforado. Lo que no sé es si cuando la ahumemos va a pasar el sabor. Tengo que probar, la verdad no lo sé, pero bueno, lo vamos a intentar. Bueno, yo acá tengo el papel microperforado. Acá tengo una especie como de albóndiga, de andulla. Esto no sé si a la gente, al italiano le va a gustar mucho, pero bueno, no tenemos esa tripa, entonces lo vamos a hacer de esta forma. Fíjate si no se parece a lo de la foto. Por supuesto, lo pinchamos también. No sé si va a tomar el ahumado. La verdad que no lo sé. Quedará como tarea pendiente para la próxima vez que lo haga. Pero esto también ahora lo vamos a colgar. Vamos a esperar que se seque y después vamos a hacer la andulla en pasta. Y tampoco es andulla si no está ahumada. Unas 3-4 horas por día, el fueguito lejos, con madera, ahumada. No es para cocinarla, es simplemente para ahumarla. 3 o 4 horas por día, tranquilos, y lo hacemos así. Bueno, acá tenemos el primero que vamos a hacer. Esta es la que la vamos a hacer en pasta. Para hacer esto que vamos a hacer, ya tuvo que haber estado por lo menos 30 días curándose, o sea, la carne ya tiene que estar curada, no es que así como la hacemos, ya está, una vez que la amasamos y todo. Tiene que haber ya pasado, tiene que estar curada.
Vamos a ver cómo está esto. Mirá cómo se ve el colorcito que tiene. Mirá qué buen color. Pica. Esto acá lo vamos a limpiar, es normal. Es un poco como si fuera humedad. Lo limpiamos con un trapito. ¿Ves? Mirá, así, ¿ves cómo ya sale enseguida? Y lo vamos a procesar. Entonces ahora lo vamos a cortar. Tiene que estar bien rojito. Mirá, mirá lo que es esto. Impresionante. Esto lo vamos a cortar. Impresionante. En pedacitos. Porque lo tenemos que procesar. Esto lo vamos a poner en una procesadora. Si vemos que no entra esta chiquita, lo hacemos en dos partes. Vamos a hacer en dos partes. Y le voy a poner un poquito de aceite de oliva, por supuesto. Cualquier italiano sabe que no puede haber otra alternativa. Para este caso, ¿no? Ahora sí. Ven como que se une ya. Ahí. Bueno, yo acá tengo uno de los frasquitos que había traído de Italia. Tuve la suerte de poder ir. Lo limpié bien. Está bien limpio. Entonces, simplemente lo voy a poner ahí. Entonces, cuando quiero, esto ya está conservado, o sea, no tiene mayor problema de curación, digamos, de que se vaya a poner feo. Voy a necesitar más frasquitos. Acá tenemos nuestra andulla. Ya vimos esta forma, la de la pasta. Ahora acá tenemos lo que es el salame. Tengo que decir que se secó un poco y me quedó bastante finito. Pero eso no quita de que no sea un buen embutido de todas formas. Y así vamos a cortar uno. Mira. ¿Ves el colorcito que tiene bien? Estos están con tripa, hay que sacársela. La tripa seca, la verdad que sale fácil. ¿Ves que tiene esto que muchos me preguntan? Eso no hay problema, eso sale solo. Y si lo hacemos con el papel microperforado, lo mismo, como hicimos en otros embutidos, lo limpiamos un poquito. Pero ves, mira, esto sale solo. Y bueno, lo ideal es que sea un poquitito más grueso. Pero miren el color, bien rojito. Excelente, excelente. Vamos a cortar unas rodajas. Quedó un poquitito seco, pero está bien, se come así, Pero si es un poquitito más grueso, queda como un poquito mejor. Por supuesto, lo vamos a probar con unas tostaditas. Y así vamos a preparar todo. Las tostaditas estas ya la vamos a preparar también.
un poquitito de esto. No hay que ponerle mucho porque esto pica. Lo quiero repetir porque después no me digan que picó. Esto en cada comida que se sirve allá, se hace esto. Comes un pedazo de carne. Allá no le ponen chimichurri, allá le ponen la andulla. Y la andulla así en pasta también. Y así vamos a preparar todo y lo vamos a probar. Vamos a probarlo. Vamos a empezar con estos así, un pedacito de pan. Pica mucho, muy importante tener una copa de vino, si no tomas vino, una copa de agua, porque esto realmente es un embutido que la esencia es el peperoncino, entonces tiene que ser un embutido bien picante. Por supuesto, la tostada. No estaba tanto, ¿ves? Se nota el color característico, rojo. Realmente es un lindo embutido. Es más que nada, sobre todo, para acompañar otras comidas, aunque por supuesto se puede comer así solo también, ¿no? Aunque pica, se puede comer así solo. Siempre con una copa de vino o de agua, porque lo repito, después no me digan que no les avisé. Les quiero contar, no quieren que lo cuente, pero les quiero contar igual qué fue lo que me pasó. Hace un par de años atrás tuve la suerte de estar en este lugar, en Spillinga, en realidad en la ciudad de al lado, que es Tropea, que es una ciudad turística. En toda ciudad turística, en época de verano, hay mucha gente, hay muchos restaurantes, y en todos los restaurantes y todos los lugares que hay para comer allá, en esta zona de Italia, están estos potes que son en pasta, andulla en pasta. Entonces, ¿qué pasa? Te sirven una picada, está esto en el medio. Comes un plato de fideos, viene con esto también en la salsa. Entonces es algo muy picante. ¿Qué pasa? En Italia, estando de vacaciones, la verdad, no tener que manejar, al que le gusta una copita de vino, entonces el vino encima es suave, pero fuerte. Entonces, claro, empecé a comer un poquito de vino, porque tenía sed, hacía calor, picaba, un poquito de vino, un poquito de vino, todo bien, hasta que me paré y empecé a caminar de vuelta para el hotel. Era impresionante, no me podía ni mover, realmente es como que de repente, como dicen allá en Italia, estaba ubriaco, estaba borracho. Y como todos sabemos, en época de vacaciones hay mucha gente, entonces empezamos a caminar y había que llevar una botella de agua al hotel. Estábamos a una cuadra del hotel y llevábamos siempre una botella de agua. Había estos supermercados que están abiertos hasta tarde en épocas de vacaciones. Entonces me dijeron, quédate vos acá, en el medio de la calle, por supuesto una calle peatonal con mucha gente. Fue al restaurante, al supermercado, y yo le estaba tan alegre, tan contento, tan ubriaco, que le empezaba a decir a todas las chicas que yo sono ubriaco, yo sono malato del amore. Yo estoy borracho, pero estoy enfermo del amor. Esto tiene una moraleja.
La próxima vez tengo que ir solo porque había muchas personas dispuestas a ayudarme en esa enfermedad del amor. Que así realmente, no sé si a alguno le interesará, pero fue una buena anécdota. Comes un poquito. Y seguramente vas a tener que tomar algo porque pica y tenés que calmar, salvo que estés muy acostumbrado a lo picante, no es mi caso, una copita de vino, que nunca viene mal. Bueno, espero te haya gustado la anécdota, fue divertida en ese momento y siempre es bueno recordar cosas lindas, porque aunque estaba un poquitito alegre, el que es alegre siempre va a tener buenos momentos. Así bueno, espero que les haya gustado el video, que no se hayan aburrido con la anécdota y voy a seguir probando un poquitito más de esto y a tomarme este vino. ¿Qué voy a hacer? Así nos vemos en el próximo video, mientras sigo probando la andulla.